Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Dile a la persona que tiene al lado, Dios es un Dios bueno, Dios maravilloso. Y Dios tiene cosas buenas para nosotros y hoy tiene un mensaje que yo sé que va a ser de edificación, de crecimiento, de refrigerio. ¿Cuántos están dispuestos a recibir palabra de bendición hoy? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, papito Dios, porque tú eres un Dios inmensamente bueno. Porque permite que estemos aquí una nueva mañana recibiendo una palabra que sé que va a ser de edificación, de crecimiento, de rompimiento, que vas a marcar nuestros caminos. Y te pido que en este momento guarda esta congregación, guarda mi vida, mi familia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Vamos a disponernos a escuchar palabra de bendición. Como siempre te lo digo, cada vez que Dios permite que tenga un mensaje, que llegue un mensaje, es bueno que lo grabes en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, y si puedes, apunta en alguna parte, para que puedas aplicar la palabra que Dios te está hablando. Porque cuando Dios nos da una palabra, nos da una palabra para que la apliquemos en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y cuando Dios bendice, es para que otros podamos bendecir a los demás. El mensaje de hoy es un mensaje que Dios nos va a dar un consejo que es importante que lo aplicamos en nosotros. Hoy Dios te está diciendo, no temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. Amén. No temas, estoy contigo. Amén. ¿Cuánto lo reciben? Amén. Hace unos días, una persona estaba preguntando cómo hacía para no tener temor. ¿Qué hacía para no sentir miedo? Cuando yo escuché esa pregunta, yo automáticamente quise contestar basado en palabra. Y se me vino a mi mente 2 Timoteo 1:7, que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio y de amor. Asumí inmediatamente que nosotros no estamos llamados a tener temor, a sentir miedo. Pero después reflexioné un poquito y me di cuenta que nosotros somos propensos a sentir miedo, a sentir temor. ¿O quién no ha sentido temor? El que no ha sentido temor, como dice mi esposa, cuando termine el servicio, me da un autógrafo, por favor. Porque yo creo que todos hemos sentido temor en algún momento. Me acuerdo hace unos años que yo tengo un amigo que me dijo, Carlos, necesito que me acompañes a ver a una persona que me ha ofendido y necesitamos enfrentarlo, porque los amigos no piden favor, los amigos dan órdenes. Y yo digo, bueno, listo, vamos, pues, valiente. Me subí en el carro y fui con él. Y lo vamos a enfrentar para que me respete. Cuando llegamos a la esquina se detuvo y dije, ¿qué pasa? Y dice, ¿sabes qué? Mejor no vamos. Y le pregunté, ¿por qué? Porque tengo miedo. Y eso es normal. Yo también estaba muerto de miedo. Pero los amigos dicen, vamos a lo que sea. Aquí hay que enterrar. La Biblia nos menciona dos tipos de temor. Un temor reverencial hacia Dios que hay que cultivar y que nos enseña a tener discernimiento. Y hay otro tipo de temor que es un temor que va en detrimento y tenemos que superarlo. Pero el temor tiene un antídoto. ¿Sabes cuál es el antídoto del temor? El amor. Vamos a ver la palabra a ver qué nos dice 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor. Y les cuento que yo esa pregunta que dijo esa persona me quedó sonando en mi cabeza y empecé a inquietarme sobre eso. Y descubrí que hay una nueva fobia, una fobia que es poco conocida o que yo no conocía, que descubrí investigando un poco. Y es una fobia que de pronto no hemos escuchado mucho, que se llama atiquinofobia. ¿Alguien ha escuchado? Atiquinofobia. ¿Sabe qué es la atiquinofobia? Es el miedo irracional, enfermizo al fracaso, al error. Ese es algo que nos paraliza, que no nos deja caminar. La atiquinofobia es un miedo recurrente que no nos permite emprender algo nuevo, que no nos permite soñar, que no nos permite construir, que no nos permite confiar en la palabra que Dios nos entregó, que no nos permite dar pasos de fe. La atiquinofobia tenemos que superarla. Y cuando somos dominados por esos pensamientos, nos perdemos de la bendición que Dios nos ha entregado. Aquí Dios ha entregado palabra de bendición. ¿Cuántos lo saben y lo reciben? Y esa palabra de bendición a veces se pierde porque no tenemos la capacidad de caminar en fe. Ese es el momento y hoy Dios nos va a dar unos consejos para que caminemos en fe, para que conquistemos la tierra prometida, porque aquí hay palabra de bendición. Y yo conozco muchas personas que tienen mucha capacidad, que tienen palabra, que tienen
digamos, la capacidad de inteligencia, pero están siempre en la cola, en la retaguardia y no en la cabeza, porque han sido dominados por el miedo, por lo que van a decir. Y dicen, si hago algo y me sale mal, y si emprendo y quiebro, o de pronto si la situación se me vuelve en contra. Y hoy en día, con las redes sociales, hay mucha presión social. Nuestros jóvenes están teniendo miedo a qué van a decir los demás. Y tenemos que saber en cuenta que el único que hay que rendir de cuenta es a Dios. ¿Cuánto lo creen? Vamos a las Escrituras, vamos a la palabra. Vamos a ver un hombre en la Biblia, un hombre que Dios le entregó una comisión grandísima que se llamó Josué. ¿Lo han escuchado? Yo creo que todos hemos escuchado a Josué, un hombre de Dios, un hombre que Dios le dice, te voy a enviar a que asumas un reto, a que dirijas al pueblo que yo saqué de la esclavitud y lo lleves a la tierra prometida. Llega un momento que dice, Josué, necesito que asumas lo que hasta este momento estaba llevando Moisés, un hombre de Dios. Y es un llamado grande, un llamado inmensamente fuerte, porque Moisés representa situaciones que Dios puso en su vida para sacarse a su pueblo de la esclavitud, al pueblo que fluye leche y miel. Sin embargo, cuando Josué asume el reto, cuando asume el manto presidencial, por decirlo de alguna forma, sintió temor, sintió miedo. ¿Por qué? Por lo que representaba Moisés. Moisés representaba algo grande, es un hombre que ha sido respetado por toda la humanidad. Un hombre que hoy en día todavía lo reconocen los judíos, los ateos, los protestantes, hasta los musulmanes saben quién es Moisés. Y un hombre que era desconocido hasta ese momento, un hombre que estaba, digamos, a la sombra, dice Dios, llegó el momento que asumas un reto gigante. Necesito que asumas lo que estaba haciendo Moisés. ¿Se imaginan ustedes eso? Necesito que termines la obra que yo comencé con Moisés. Necesito que cojas a mi pueblo que está a la ribera del río Jordán y lo atravieses y lo lleves a la tierra prometida. Un mandato grandísimo, ¿no es cierto? Pero no solamente eso. Dice, bueno, se fue Moisés y a partir de hoy con Moisés se va el maná. Ya no tienen más comida. O sea que este pueblo que se había acostumbrado a que le den, a que estuviese consentido, se acabó los tiempos digamos, de locha, como dicen por ahí, de presa. O sea, Moisés, te doy un mandato, pero aparte te quito la provisión del pueblo. Y aparte, asumo un pueblo que tenía 40 años que no tenía una guerra, 40 años que no peleaban. Y dice, ahora también le dice a mi pueblo que tienen que levantarse, tienen que cosechar la tierra si quieren comer. Y aparte de eso, tienes que decir que empiecen a prepararse, que juegan escudos, lanzas, espadas, porque van a batallar. A partir de este momento van a tener que batallar por las promesas que les prometí. ¿Se imaginan ustedes eso? Manda una comisión, le quita la provisión y dice, los que están en situación cómoda, despierten. Tienes que empezar a batallar por la bendición. Hoy Dios está diciendo, llegó el momento de batallar, de que empecemos a ser nómadas y empecemos a caminar en pos de la bendición. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios lo sostuvo. Había gente que salía de la carpa y abría la boca y decaía el maná. Aquí no sucede, pero en ese momento simplemente estaban quietos para que Dios trajese la bendición. Dice, llegó el momento en que empiezas a batallar, que despierte. Llegó el momento en que empiezas a luchar por la promesa que Dios te entregó. La palabra ya está dada. Necesito que empieces a batallar, a caminar en fe. ¿Se imaginan eso? Yo me imagino que Josué estaba muerto de miedo, porque tenía un pueblo que era necio, era incrédulo, era un pueblo que no era sencillo. Y algo que de pronto Dios había diseñado que fuese corticos, duró 40 años. Y llegó un momento que Josué dice, asume el reto. Pero yo me imagino el asesor de Josué. ¿Qué le puede decir ustedes como asesor a Josué? ¿Qué le puede decir a un pueblo que era tan complicado y sin recursos? Yo me imagino que no había un hombre con una capacidad humana que pudiese aconsejar en forma adecuada a Josué. Pero saben que Josué tenía el mejor asesor. ¿Cuál era el asesor de Josué? El mismísimo Dios. Y Dios habla con Josué y le da un consejo, le da algo que es lo que da título del mensaje de hoy. No temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. ¿Cuánto lo reciben?
Dios le da el mejor consejo a Moisés que jamás hemos podido encontrar en la Biblia. En toda esta Biblia, el mejor consejo es lo que Dios le da a Josué para que pueda enfrentar ese mandato. Hay por lo menos 6 principios fundamentales en ese magnífico y grandioso consejo. Y lo mismo que Dios le dijo a Josué ese día, es lo mismo que te va a decir a ti esta mañana. ¿Lo quieren escuchar? ¿Quieren escuchar esos 6 consejos? Dile a la persona, pon cuidado a la palabra. No me distraigas. Y te digo algo, que de pronto muchas veces dejamos entrar nuestros pensamientos, ideas que nos paralizan, que no permiten que caminemos en fe. Y a veces perdemos la bendición que ya te entregó Dios, que Dios ya te entregó una bendición. Hay personas que de pronto pierden la mujer de su vida porque no da el paso en fe de ir a hablarle. Y de pronto esa mujer se va con otro. Así que, jóvenes, despierten, no pierdan la chica de sus sueños. O de pronto el trabajo está ahí a la vuelta de la esquina y no te atreves a ir en pos de ellos. Tienes que decir, voy a caminar, tengo que luchar por la bendición porque la palabra ya está dada. ¿Cuánto la reciben? Y de pronto decimos, no, pero si es que Dios me lo dio, nadie me lo quita. Y eso es una falacia, porque tú tienes que arrebatar la bendición. ¿Cuántos están dispuestos a arrebatar la bendición? Porque si fuese así, el pueblo de Israel duró 40 años y muchos no podían ingresar a la tierra prometida, porque ya había palabra, pero tenían que luchar y tenían que batallar. Y Josué Dios le encomienda, enseña a mi pueblo que llegó un momento que tiene que batallar, que tiene que luchar, tiene que sacar la espada, tiene que sacar los escudos para que puedan enfrentar lo que viene. ¿Están dispuestos a batallar por su bendición? ¿Están dispuestos a decir, Dios, estoy aquí a obedecer? Les voy a dar los 6 principios que están en Josué 1. Los que tengan tiempo, los que quieran apuntar, les recomiendo que en su casa con calmita se lean todo el capítulo de Josué 1. Son 6 principios. ¿Los quieren escuchar? Pongan atención porque no repito. Me dejaste sin palabras. Pero la bendición la vas a arrebatar hoy, no el miércoles ni el jueves. El primer consejo que da Dios a Josué dice, te voy a enseñar el principio de la inmutabilidad. Te voy a enseñar la inmutabilidad. El principio del no cambio, el principio de la permanencia, el principio de la longevidad, el principio de lo que jamás se transforma. Josué, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuánto lo aceptan? Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te voy a abandonar. Lo que le prometí a Moisés lo voy a cumplir contigo. Yo estoy contigo, Josué. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar, no te voy a desamparar, Josué. Te quiero recordar Josué, que aunque de pronto tú has sido infiel, que de pronto tú no has sido constante conmigo, yo voy a ser siempre fiel contigo. No importa que de pronto tú hayas fallado, yo no fallo, yo no cambio, yo no me muevo por emociones, yo siempre estoy contigo. Y si Dios te llamó a ti para algo, no te va a abandonar. Dios nunca deja a un hijo suyo avergonzado. Dios no es alguien que traiciona. Dios cuando promete algo lo cumple. Dios te dice, yo soy el mismo, yo no cambio. Tú podrás cambiar, pero yo no cambio. Tú te podrás mover por emociones, yo no me muevo por emociones. Yo cuando prometo algo lo cumplo, simplemente confía en mí. Y Dios nos dice, está bien, yo no cambio, tú puedes cambiar. Pero sabes que cuando tú aceptas ser hijo mío, yo borro todo tu pasado. Y está bien que no te acuerdes de lo que el pecado te está señalando, pero sí te tienes que acordar de dónde te he sacado. Porque a veces en momentos de prueba, de angustia, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Aquí ninguno desde que aceptó a Dios es el mismo a hoy en día. Dios ha trabajado y los ha bendecido. ¿Cuántos han recibido bendición de Dios? Porque a veces no nos damos cuenta, pero el día a día Dios nos va guardando y nos va protegiendo y aquí somos bendecidos. Y nuestro mañana va a ser mucho mejor. Yo soy fiel. ¿Sabes qué dice a Josué? Yo soy fiel. Y Dios nos dice hoy
dice a este pueblo, yo soy fiel y no te voy a soltar hasta que se cumpla lo que te he prometido. ¿Cuánto lo creen? Génesis 28:5, ¿qué nos dice? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no te va a soltar hasta que se cumpla lo que Él te prometió. Dios te va a sostener de la mano y no te va a soltar. Ese es el primer principio, el principio de la inmutabilidad. El segundo principio, Dios le da a Josué un propósito. Le entrega un propósito. Le dice, bueno, Josué, ya sabes que yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, yo no voy a cambiar, voy a estar contigo. Pero sabes que necesita que tengas un propósito. Llegó un momento que sepas qué es lo que vas a hacer. ¿Y sabes cuál es tu misión? Llevar a tu pueblo a la tierra prometida. Que crucen y empieza a tener un propósito, que tengas un norte a donde estás caminando, empieza a batallar, saca la lanza y empieza a decir a ese pueblo que se acostumbró a que den, que llegue un momento que tengan un propósito, que visualicen, que vean en fe, que no caminen por vista sino por fe y tengan un propósito de la tierra prometida. ¿Cuántos están dispuestos a caminar por fe? Un propósito. La generación anterior tenía palabra, tenía promesas, Dios los sacó, pero no tenían un propósito. Dios le entrega a Josué un propósito. Yo quiero que pises la tierra, que la tomes y toda tierra que tú pises va a ser tuya. Vamos a leer qué nos dice, por favor, Josué 1, 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lo que pisase la planta de tus pies, Dios te lo va a entregar. Porque es un pueblo que Dios lo escogió. Dios, si tú estás aquí hoy es porque Dios te escogió. La palabra ya está dada, la promesa ya está entregada. Simplemente tienes que asumirla. Ya Dios te prometió salud. ¿Cuánto reciben? Ya Dios te prometió felicidad, prosperidad, unión familiar. Dios te prometió que va a estar contigo, que no te va a soltar. Y de pronto algunos están pensando, pero ¿por qué no la vivo? ¿Por qué no la estoy gozando? Porque ¿sabes qué? Porque aunque muchas personas aquí creen en Dios, necesitan que le creas a Dios. Llega un momento en que le creamos a Dios, que tengamos una visualización del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ese es el momento que empecemos a batallar. Llega un momento que empecemos a creerle a Dios. La promesa de Dios, cuando Dios te da una promesa, es una garantía de éxito. Sin embargo, si nosotros perdemos nuestro enfoque, podemos perder esa promesa de bendición. No pierdas el enfoque, no pierdas la visión que Dios te ha entregado. Dios nos da la promesa, pero sabes que nuestra responsabilidad es tomarla, caminar en pos de esa promesa, hacerla real en nuestras vidas. ¿Están conmigo? ¿Sí han captado el segundo consejo? Ya saben que no repito. Y les cuento que yo eso he repetido muchas veces, que aquí Dios ha entregado palabra de bendición. Aquí hay personas que Dios tiene para grandes cosas. Y ya están así de cerquita, inclusive hay personas que ya tenían que estar viviendo y disfrutando de la bendición que Dios les entregó. Era el momento que ya estuviesen cosechando y siendo un instrumento de bendición. Sin embargo, no han podido disfrutarlo porque se han dejado dominar por la atiquinofobia. Porque no han sido capaces de soltar, de tomar decisiones radicales, de dejar de hacer cosas que tienen que dejar de hacer y de empezar a hacer cosas que Dios demanda que tienen que hacer. Tienes que empezar a ver tu propósito y a caminar en pos de eso. Porque les cuesta mucho creerle a Dios. Creen en Dios, pero les falta que creerle más a Dios. En este momento es importante que sepas que Dios te puede ayudar. Si tienes un momento de debilidad, dile a Dios que te fortalezca para que puedas creer más en sus promesas. Porque necesitamos hasta el mismo Dios para que nos ayude a creerle a Él. ¿Cuánto le creen a Dios? Entonces ya basta de ser cola. Dios nos está llamando a ser cabeza, no cola. Debemos saber que Dios nos ha dado un dominio, una capacidad para crear, para poder producir.
Llega un momento que dejemos el temor y empecemos a ser intencional con la palabra. Muchas veces decimos, no es que la palabra está ahí y lo que se dice se cumple. Tenemos que empezar ahí en pos de ella. El pueblo de Israel era un pueblo nómada que nunca supo luchar. Josué tenía que enseñarles que tenían que escoger entre la pasividad y la acción, y era la misión de Josué. Hoy Dios te dice, tienes que honrar la creación. Tú fuiste creado para que dieses fruto. Tus manos están diseñadas para que puedan producir, para que puedas crear, para que hagas, para que te enfoques, para que puedas producir cosas nuevas. ¿Cuántos están dispuestos a producir? Pide a Dios que te dé ese discernimiento, esa capacidad para que puedas honrar la creación. ¿Para qué se te dio el talento? ¿Para qué se te dio el don? Ustedes saben que Dios regala talentos y regala dones que son irrevocables, pero el talento y el don que Dios te dio, ¿para qué lo tienes? ¿En qué lo estás usando? ¿Para satisfacer al mundo o para poner en pos de Dios? Les cuento algo muy cortico. Había una vez un señor que fue encargado de encender la luz de un faro para que los barcos no encallasen, y se le entregó el aceite para que estuviese encendido esta luz. Y una vez llegó un señor y dijo, ¿me puedes regalar un poquito de aceite para aceitar la rueda? Y le entregó un poco de aceite. Luego vino otro señor y dijo, ¿me puedes regalar un poco de aceite para calentarme? Y le entregó aceite. Después vino una mujer y le dice, ¿me puedes regalar un poco de aceite para alimentar a mis hijos, para calentar la cocina y alimentar a mis hijos? Y digo, toma aceite. Al poco tiempo, este hombre se quedó sin aceite. ¿Qué pasó? No había luz. Los barcos encallaron en el acantilado. Lo llaman de la empresa y le dicen, estás despedido. Y dice, ¿pero por qué? Si yo no hice mal uso del aceite. Vino un señor y me pidió para aceitar su rueda y yo le entregué un poco de aceite. Vino otro y me pidió para poder calentarse y yo le entregué. Otro para cocinar y yo le entregué. Dice, ese no fue el objetivo para el cual se te entregó el aceite. Desperdiciaste y perdiste el propósito. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios te entregó, los dones que tienes? ¿Lo estás utilizando adecuadamente? Y sabes que la vida se nos va yendo poco a poco si no tenemos un propósito, si no estamos enfocados, porque vamos envejeciendo. Ahí es cuando la iglesia queda calladita, nadie dice amén. Estamos envejeciendo. El reloj baja, la arena del reloj baja, nunca va a subir. Pero debes saber que tenemos que ir aumentando nuestra vida y de momento en momento. ¿Cuántos lo creen? Las canas son sabiduría, pero empieza a perfeccionar lo que Dios te entregó. No permitas que pases 40 años dando vueltas en el desierto. Empieza a tener un propósito, que Dios te muestre un enfoque. Amén. Estamos caminando en pos del propósito. Si nuestros años se van, nuestros años se tienen que ir en pos de ir alcanzando lo que Dios nos prometió. Hoy Dios nos está diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te entregué? ¿Qué has hecho con los talentos, con los dones, con ese don de gente, con esa sonrisa, con esa capacidad de llegar a los demás, con lo que tienes? ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Lo estás poniendo al servicio de Dios o por miedo estás trabajando en el mundo? Por miedo a perder lo poquito que tienes. Confía en Dios. Yo estoy contigo. No temas, te dice el Señor. Hay que perfeccionar el talento. Hay que saber que lo que tenemos hay que perfeccionarlo día a día. ¿O qué estás haciendo el día a día? ¿Se te va el día en ver telenovelas, el IF que nunca termina? ¿O ya terminó? ¿O viendo TikTok? ¿O viendo las redes sociales? ¿Para qué Dios te entregó el talento? ¿Para qué Dios te entregó el aceite? Vamos a pisar la tierra. ¿Cuánto estás dispuesto a pisar la tierra? A conquistar, a entrar a la tierra prometida. Tercer principio. Dios le dice a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando que te esfuerces y seas valiente. 6 veces Dios le dice a Josué en el capítulo 1, te mando que te esfuerces y seas valiente. Vamos a leer Josué 1, 6 y 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un mandato. Ser valiente no es una opción, es un mandato que Dios nos da.
Y aunque tengamos miedo, Dios nos da fortaleza. Aunque nuestra carne sea débil y dice, tengo miedo, Dios nos da valentía. ¿Cuántos saben? No es que te vamos a dar para que seas valiente, no. Es un mandato. Dios está contigo. Si no tuviésemos esa valentía, no existiesen los aviones. ¿Quién podría conducir un carro si no tuviésemos esa valentía? Y yo creo que Josué necesitaba no una doble, sino una triple o cuádruple porción de valentía, porque tenía que cambiar esa generación, la mentalidad, y convertir ese pueblo en personas que luchasen y guerriasen por su promesa. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿y qué es ser valiente? ¿Qué es eso? Es ser firme en nuestras convicciones. Que no importa lo que diga el mundo, que no importa lo que diga la presión social, sepamos que tenemos que estar firmes en lo que Dios nos está diciendo. Que no estemos como el viento, donde va el viento vayamos nosotros, que estemos convencidos que yo voy donde Dios dice que vaya y no voy donde Dios dice que no me mueva. Que seamos obedientes. Luego Dios le dice a Josué, cuarto, no te desvíes. Coge mi palabra y no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Mantente en el centro de mi palabra. Mantente en la palabra que yo te he entregado. Josué 1:7, parte B, ¿qué nos dice? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. A veces queremos adornar la palabra y empezar a hacer tantas situaciones y nos perdemos los sencillitos. Dios dice algo sencillo, Josué. No te apartes de la palabra, ni a diestra ni siniestra. Haz lo que yo te digo que tienes que hacer. Obedece mi palabra. No te muevas. Hazme caso. Dios necesita que le hagas caso. ¿Le estás consultando a Dios cuando actúas? Cuando te mueves, cuando emprendes, ¿estás consultando a Dios? Hazme caso. Medita mi palabra y te va a ir bien. ¿Cuántos lo creen? Si obedeces a Dios, ¿cómo te va a ir? Te va a ir bien. ¿Lo crees? Quinto, le dice Dios a Josué, estudia constantemente este libro de la instrucción. Consulta permanentemente este libro de la instrucción. Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo así? Si está Josué, todavía existe la palabra. Es cierto, pero está el Pentateuco. Están los 5 primeros libros de la Biblia. Y dice, medita en él, porque ahí está todo lo que hacía Moisés. Vamos a leer, por favor, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la palabra día y noche y él te va a mostrar el camino y te va a ir bien. Ese es el cuide de la cuestión, ese es el centro del asunto, ese es, como decía el Cantinflas, ese es el punto. Obedecer, medita en la palabra y todo lo que tú hagas te va a ir bien. La autoridad, el poder y la bendición están basados en la obediencia. Te lo repito, la autoridad, el poder y la bendición están basados en la obediencia. La prioridad de nosotros tiene que ser la palabra y que esa palabra sea viva en nosotros, que podamos tener la capacidad de empezar a creerle a Dios a través de la palabra y empezamos a actuar. A veces le pedimos cosas grandes a Dios, pero no actuamos en pos de esas cosas grandes. Muchas veces nos vamos a tomar un refresco, un juguito y no empezamos a caminar en pos de la palabra que Dios nos ha entregado. Hay momentos en que Dios te va a abrir puertas y cuando abres puertas tienes que tener esa capacidad de empezar a construir el arca, porque el arca se construye cuando no llueve, no cuando está lloviendo. Tú no tienes las estacas de tu familia cuando ya está crecida. Tú no tienes 8 hijos y vas a estar en una sola cama y dices, 8 hijos más nosotros 2 somos 10, tenemos que mudarnos. No, tú tienes que planificar antes del parto. Tienes que empezar a visionar lo que viene, empezar a construir la cuna, la ropita, en términos metafóricos. Tienes que empezar a visualizar lo que Dios está entregando. ¿Tienes un propósito? Amén. Y si no, pide a Dios que te muestre el propósito. Dios está diciendo, empieza a escuchar las aguas que vienen. Empieza a escuchar la lluvia, porque viene una lluvia de bendición para tu vida. Empieza a escuchar lo que te prometí y empieza a caminar en pos de ella, empieza a guerrear. ¿Sabes por qué? Porque
aquí tenemos que tener algo que yo digo insatisfacción santa. Debemos saber que hay algo más. Debemos saber que Dios tiene una misión mayor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo siempre he dicho a mi esposa, y ella es testigo de eso, que yo siempre digo, nosotros somos muy bendecidos. Somos inmensamente bendecidos. Sin embargo, yo sé y yo lo siento que la bendición grande aún no ha llegado. La bendición para la cual nosotros hemos sido diseñados aún no ha llegado. Pero yo la siento que va a llegar. Yo siento la lluvia. Y cuando siento la lluvia estoy como esos abuelos que decían, va a llover. Y llovía. Y yo siento la lluvia y va a llover. Va a llover bendición. Y es el momento que empecemos a emprender, a batallar, a creerle a Dios, a empezar a pisar la tierra prometida. ¿Cuántos empiezan a luchar por lo que Dios les prometió? ¿Cuántos sienten la lluvia? ¿Cuántos sienten el río que viene? Y el Señor dice a Josué, medita en esto día y noche. Medita. La meditación es un tratamiento preventivo que nos evita que caigamos en la tentación. Empieza a meditar en la palabra permanentemente. El rey David decía, en el Salmo 119 decía, pienso en ellas todo el día, medito en ellas permanentemente. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Tengo mejor percepción que mis maestros. Siempre pienso en tus leyes. Soy más sabio que los demás porque medito permanentemente en tu palabra, decía el rey David. Medita en la palabra. Dios te ha entregado un manual. ¿Lo estás usando? ¿Lo estás haciendo parte de tu vida? Después Dios le dice a Josué, ¿quieres que te quite todo miedo? ¿Quieres que cualquier miedo se te vaya? ¿Quieres que el miedo que a veces llega a tu vida se vaya? Dios me estaba mostrando ciertas cosas y me mostraba que aquí hay muchas personas que tienen miedo. Que a veces en la noche no pueden dormir porque vienen pensamientos de miedo. Acuérdate, Dios está contigo, tú no estás solo. Y dice Dios a Josué, te voy a quitar todo temor, simplemente asegúrate de obedecer. ¿Asegúrate de qué? Obedecer. ¿Y qué tienes que obedecer? La palabra de Dios. No es solamente leerla, sino hacerla parte de tu vida, que sea parte integral de tu vida, que no se pueda distinguir entre la palabra y lo que tú eres, que sea una parte esencial tuya. Uy, la palabra me dice que tengo que cambiar. Cambia. La palabra me dice que tengo que recomponer mi camino. Recompón tu camino. La palabra me dice, este es el camino de bendición. Emprende ese camino. Cuando la palabra forma parte de tu vida, eres uno solo con la palabra. ¿Quién me presta un pan? Por favor, préstame un pan. Este pan, vamos a hacer un ejercicio con este pan. Este pan en mi mano, ¿qué es? Un pan en mi mano. No es más nada. Un pan en mi mano. Si yo lo meto en mi boca y lo mastico, sigue siendo pan, pero sigue siendo un pan masticado. Si yo me trago ese pan, ya deja de ser pan y se convierte en mi bolo alimenticio. Se convierte en lo que yo soy, se hace parte de Carlos Villarreal y no se distingue entre el pan y lo que yo soy porque hace parte de mí. ¿Sí estamos? Esta palabra, mientras que está aquí, ¿qué es? Una palabra, un libro, una Biblia. Está una Biblia en mi mano. Cuando yo la leo, es solamente palabra leída. Cuando yo la mastico, la discierno, ¿qué es? Palabra rumiada. Pero cuando hago parte, la obedezco, hace parte de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que voy a hacer. Empieza a que esta palabra sea parte de tu vida. Yo soy lo que Dios dice que soy. Dile a la persona de al lado, yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Entonces asegúrate de obedecer. ¿Y sabes qué es lo que Dios dice que tú eres? Que tú eres una persona bendecida, que tiene plan de bienestar. Así que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Obedece. Ponte en el centro de lo que Dios te está diciendo. Y a veces somos tan, digamos, acomodados en ciertas cosas que dicen, no, pero Dios te obedezco un 80%, un 95%. ¿Sabes qué? Dios no te bendice por aproximaciones. ¿Te imaginas tú que vayas en tu carro manejando y de repente llega un agente de tránsito y te dice, deténgase?
te toca el vidrio y baja el vidrio y dice, Señor, usted se acaba de pasar un semáforo en rojo, voy a poner una infracción. Y tú contestas, ay, muy bonito. ¿Y todo lo que ha pasado en verde? No cuenta. Así no funciona. Tienes que obedecer, no importa lo que hayas obedecido. Arrebata tu bendición si no vas a estar dispuesto a que te pongan una multa de tránsito. Dios te llama con ojos de amor, que no te llame con lazos de aflicción. Cuando Dios da una orden, tienes que obedecer. Porque Dios no bendice por promedio ni por aproximaciones. Si Dios te dice, necesito que vayas al Amazonas a que trabajes para mí, ve para el Amazonas, no, Señor, fui a Miami, pero te obedecí. Tienes que ir donde Dios te mande. Vamos a ver 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Gracias a Dios que no estamos en la ley. Gracias a Dios, ¿te imaginas? Si no obedece, ¿qué? Dios es un Dios bueno. Nos puso en buen momento, ¿no? ¿Te imaginas cuántos muertos pueden haber hoy aquí? Ni me imagino. Moisés, te mandé que vos fueses a hablar con el faraón. Señor, no fui, pero tuve la intención. No cuenta. Cuando Dios te manda, no te va a abandonar. Dios no te va a dejar en la mitad del desierto. Dios no te va a dejar en la mitad del agua naufragando. Dios no te va a dejar avergonzado. No temas, yo estoy contigo. ¿Cuánto lo creen? Y a mí me encanta esta promesa porque es una seguridad que Dios no nos va a abandonar. Vamos a tener desiertos, pruebas, pero Dios va a estar con nosotros. Dios le dijo a Moisés, cuando hables, yo voy a decirte lo que tienes que hablar. Le dijo a Gedeón, tú vas a destruir a los madianitas y yo te voy a acompañar. A Jeremías, ¿qué dijo? Yo estoy contigo, no temas. ¿Y qué dijo Josué? Lo mismo que te dice a ti hoy. No temas, yo estoy contigo, confía en mí. Porque tú, si me obedeces, vas a prosperar en todo lo que hagas. ¿Cuánto lo reciben? Y te digo que no solamente habla de bendición económica, sino que habla de bendición global, porque Dios bendice en forma integral. Dios desea que tú seas una persona bendecida para bendecir, que seas bendecida en tu hogar, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en tu iglesia, que sea un instrumento de bendición. Que te des cuenta que cuando tú empiezas a ser bendecido, lleva la bendición a todo lo que tú toques. Que todo lo que tú toques va a ser un instrumento de bendición. ¿Cuántos quieren ser instrumento de bendición? Amén. Pero no que toquemos como el rey Midas de la antigüedad, de la mitología. ¿Se acuerdan del rey Midas? Que él pidió en su egoísmo, en su avaricia, que todo lo que tocase se convirtiese en oro. Y tocaba la mesa, oro. Tocaba todo lo que tocase se convertía en oro. El baño, oro. Pero de repente tuvo sed y tocó la pata de pollo, oro. El sancocho trifásico, el mote de queso, todo lo que tocase se convertía en oro y murió de hambre y de sed. Cuando tú le pides a Dios que te bendiga, es para que tú puedas ser instrumento de bendición. Para que puedas permitir que ese río fluya, no para que te bendiga a ti, sino para que tú seas un instrumento que vaya a bendecir a los demás. Cuando pidas algo, pide que Dios te dé discernimiento en lo que tienes que hacer. Vamos a ver qué nos dice Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué ya está viejo, ya recorrió el camino y se dio cuenta que Dios nunca lo abandonó, que pudo entrar a la tierra prometida y pudo llevar a su pueblo con el propósito que Dios le había encomendado. Y dijo lo último, me he dado cuenta que Dios nunca me ha faltado y que todas las promesas se han cumplido. Qué bonito que lleguemos a un momento de nuestra vida y veamos hacia atrás y digamos, Dios ha cumplido todo lo que me ha prometido. Pero hay que batallar, hay que creerle a Dios. ¿Lo crees? ¿Sí le crees a Dios? Como todos ustedes,
Y ustedes conocen mi vida, algunos de ustedes saben que hemos pasado momentos de desierto, de pruebas. Sin embargo, siempre hemos dicho, le creemos a Dios. Como decía el apóstol Pablo, decía, sé imitadores de mí. Yo no les puedo decir que me imiten a mí porque sería absurdo, pero sí les digo una cuestión, los invito que le creamos más a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, no importa circunstancia, Dios no nos deja solo y vamos a ser prosperados. Y todo que tú toques va a ser de bendición. Van a abrirse puertas inimaginables. Vas a llegar a sitios que ni te imaginas. Dios va a estar contigo donde tú vayas. Te va a acompañar permanentemente porque aquí hay palabra de bendición. Ese es el momento en que empecemos a luchar por la bendición. ¿Quieres luchar por la bendición? ¿Quieres ser una persona que diga, Señor, creo en ti? No solamente quiero que creer en tu palabra, sino quiero que esta palabra sea viva y eficaz. Llegó un momento en que empecemos a luchar por lo que Dios nos entregó. Si tú le crees a Dios, te invito a que te pongas de pie. Empecemos a decir auditivamente a Dios, Dios mío, en este momento necesito conectarme contigo. Cualquier temor, cualquier miedo se va de mi vida. La palabra de Dios tiene que ser rumiada, tiene que ser leída, tiene que ser discernida y entendida para que la podamos obedecer. Iglesia, llegó el momento en que tengamos que obedecer lo que Dios nos manda. Llegó el momento que tenemos que asumir lo que Dios nos está diciendo que tenemos que asumir. Es el momento que empecemos a batallar por las promesas que Dios nos entregó. La palabra de Dios te habla para que puedas hacer mella en tu vida, en tu cuerpo y en tu espíritu. Esta semana pide a Dios que te dé ese discernimiento para que puedas ir en pos de la promesa de Dios. ¿Cuánto lo van a hacer? Vamos a ponernos de pie nuevamente, vamos a cerrar este espacio de mensaje de Dios, sellando para que todo sea para bendición y que ninguna palabra necia pueda atentar con nuestras vidas. Padre Santo, te doy gracias porque tú has permitido nuevamente que hayamos escuchado una palabra viva y eficaz. Te pido que esta palabra no sea vacía, papito Dios, que haga mella en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Te pido que tomes control de esta semana que comienza. Te pido que bendigas cada mano, cada pie, cada pensamiento de las personas que estamos aquí presentes y de todo nuestro entorno. Bendice, Padre Santo, y te pido que cualquier situación que venga en contra de esta iglesia, de nuestras vidas, sea destruida. Bendícelos y te damos un fuerte aplauso en nombre de tu Hijo amado Jesucristo.